Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados, que es la primera vez que tengo dos invitados en una misma entrevista, que son David Domínguez y Sara Mateos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas y muy orgullosos de ser los primeros dos invitados en el podcast. Total, muchas gracias por invitarnos, Javi. Sí, la verdad que es una pasada y no podía dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, para quienes lo conozcan, son los fundadores de la marca Arbonies, que es una marca que está centrada en la creación de bolsos en el sector de lujo, ¿no? Podríamos decir. Sí, 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 ¿no? justamente. Sí, justamente. Vale. Vale. Pues chicos, la primera pregunta que le hago a mis invitados es: ¿quiénes sois, en vuestro caso? ¿A qué os dedicáis? ¿Y qué camino habéis recorrido para estar donde estás hoy? ¿Dónde estáis hoy? Pues voy a empezar yo. Vamos a ver cómo Sí, intentamos. perfecto. Nosotros también somos nuevos haciendo entrevistas a dos, no te creas, ¿eh? Normalmente hacemos entrevistas cada uno por su cuenta, así Estamos que con la L todos. sí, vamos a aprender todos aquí. Voy a contar mi versión o mi visión de cómo fue todo esto. Y lo voy a decir súper claro al principio. Sara es el cerebro de todo y ahora te cuento por qué. Nosotros en realidad venimos de sectores súper diferentes, no tenemos nada que ver con la industria de la moda hasta el año pasado, si no me equivoco. Sí. Yo venía del mundo del software y antes de eso fui militar y Sara se dedicó a la enfermería durante prácticamente toda su vida, pero fue ella justamente la que inició el tema de la moda porque empezó siendo como una afición, pero empezó a interesarse por la moda y a coser bolsos, ¿no? Hasta el año pasado, que fue diciembre, noviembre de Sí, más o 2021, menos. así, que yo decidí emprender para dedicarme a hacer temas de coaching ejecutivo y consultoría de negocio. Yo me dedicaba a la dirección comercial en una empresa de software y ella emprendió justamente en la rama de la moda creando Arbonies, ¿no? Primero una pequeña colección muy artesanal en casa, aprendimos todos a hacer, o ella más que nada, a coser bolsos en casa, crearlo todo aquí en casa y con el tiempo el negocio fue creciendo, nació una colección diferente, que es la que tienen ahora, la que tenemos ahora mismo a la venta, que incluye laterales de resina, de madera, que ya hablaremos luego, que es una auténtica virguería. Y hará unos 6 meses, una cosa así, yo me integré más como parte más activa en el proyecto y empezamos a llevarlo los dos. Pero siendo sinceros y también el mérito del inicio, el lanzamiento como tal, fue puramente de Sara, que fue quien se jugó a empezar esta iniciativa y a la que al final me sumé yo también y estamos los dos en ella ahora. Sí, un poco es justo lo que dice David. Yo me dedicaba a la enfermería, con lo cual no tenía absolutamente nada que ver ni con la moda, ni con la costura, ni con absolutamente nada. Pero al final, durante todo el COVID también, pues sentía que me gustaba mucho más, pues, intentar como utilizar los equipos de protección individual y darle una vuelta para que también los pacientes que estaban allí, que solo nos veían a nosotros durante todo lo que era el confinamiento, pues tuvieran también algo de alegría. Y el año pasado ya fue lo que decía justo David, empezamos, claro, el yo haberme dedicado siempre a un sector completamente diferente, no sabía si podía ser capaz de, ya no solo de montar una empresa, sino de empezar a vender, ver cuál era la aceptación que podía tener la gente. Entonces, la primera colección fue lo que decía justamente él, que la hicimos en casa, la confeccionaba yo y lo vendimos más a nivel local aquí en Canarias, pues sobre todo pues con conocidos, Mm. viendo un poco cuál era el feedback que nos daban, pero al final el concepto que yo tenía de la empresa que quería crear no era esa en la que yo cosía los bolsos, sino quería como innovar y ver hasta dónde podíamos nosotros llegar y hasta dónde podía seguir avanzando la marca. Y justamente fue cuando empezamos eso a viajar, empezamos a buscar inspiración y siempre al final pues el diseño de moda, el diseño de interior están siempre como muy relacionados y vimos las mesas y los muebles de madera y resina y empezamos a darle vueltas tipo, vale, nosotros seríamos capaces de trasladar pues el arte de la mezcla de estos materiales al mundo de la moda. Entonces, claro, surgen todas las preguntas, es decir, si no está ahora, si no se ha hecho, ¿por qué? Porque a lo mejor pesa mucho, porque a lo mejor los bolsos no pueden ser totalmente resistentes, o porque a nadie ha pensado si se usa para muebles, ¿por qué no usarlo nosotros también como un accesorio? No solo tenerlo en Mm. casa, sino ser capaces de llevarlo. Y tras muchas, muchas pruebas, que empezamos también nosotros buscando la forma de hacer la madera en casa, el salón lo teníamos hecho un desastre, todo lleno de tierra,
al final conseguimos dar con la clave de cómo llegar a los bolsos. Entonces, todo este año ha sido un poco como aprendizaje hasta que lanzamos en septiembre de este año la marca tal y como la pueden ver en la web, lo que decía David con los nuevos diseños. Y desde ahí, pues todo ha sido pues súper, súper rápido y la verdad que estamos súper orgullosos porque al final es lo que dices tú, el sector del lujo tiene grandes competidores que llevan muchos, muchos años. Sí, Pero sí, bueno, sí. tampoco estamos entrando, que era lo que queríamos nosotros. Y a mí lo que más me llama la atención es ver qué os lleva a decir, bueno, vamos a coger materiales de mucha mejor calidad, vamos a invertir más en lo que es material, en el resultado final, en la calidad del producto, y nos vamos a enfocar a un sector, pues eso, al sector del lujo, ¿no? Porque normalmente cuando alguien emprende, ¿no? Siempre vas ahí buscando, joder, llevo poco tiempo, me voy a vender barato, voy a ir a precio, en vez de ir a calidad o ir a, no sé, a otro público. ¿Qué os llevó a tomar esa decisión? Al final, o sea, más que me gustaría decirte que hicimos un análisis de mercado súper currado y tal, pero la verdad es que nos llevó el producto. No sé si es la mejor manera de emprender, pero nosotros teníamos claro qué era lo que queríamos crear, ¿no? Al principio, la primera colección, que fue la que hizo Sara aquí en casa y demás, no tenía esos elementos diferenciales como los laterales de resina y madera, que bueno, y también la calidad era diferente, ¿no? Pero nosotros teníamos una idea clara y era que queríamos crear un producto pues exclusivo, diferente, dirigido a personas que valoren el trabajo artesanal. Eso es importante al final, ¿no? Es decir, ya ni siquiera hablando del precio y tal, sino hablando claro, lo que dijimos fue, mira, ya que nos vamos a meter en esto, vamos a meternos a lo grande, ¿no? Es decir, vamos a intentar crear algo, porque al final el emprender, y tú lo sabes, y los emprendedores que nos escuchen lo saben igual, es difícil y es difícil vayas a hacer hagas lo que vayas a hacer. Entonces dijimos, mira, ya que nos vamos a meter en esto, ¿qué es lo que queremos crear nosotros, no? Pues queremos crear un bolso con una piel excepcional, con unas laterales excepcionales, con unas calidades buenas, con artesanos, con un proceso ético, con un no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando dijimos, vale, queremos hacer esto, al final dijimos, vale, ¿y cuál es el escenario en el que este producto debe estar? En el lujo. Es decir, no dijimos, vamos a meternos en el lujo que creamos para satisfacer la necesidad del lujo. A lo mejor eso es una manera un poco más tradicional, ortodoxa de hacerlo. Pero bueno, llegamos allí porque teníamos un producto que queríamos comercializar y nos encontramos que la industria del lujo, especialmente personas interesadas en el lujo minoritario, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, es decir, queremos estar no en cualquier escenario, en cualquier podio del lujo, sino en uno muy específico, por unas personas muy específicas que buscan una cosa muy determinada, ¿no? Y llegamos allí y por eso nos llevó nuestro producto allí. Sí, al final yo creo que también cuando hice un máster de creación de marcas de moda, porque al final el sector del que venía era totalmente diferente y mínimo algo tenía que aprender, pues nos enseñaron un poco como que dentro del mundo de la moda había como dos vertientes. La vertiente un poco más fashion, que vendría a ser, pues, por ejemplo, la gente que fabrica, ya sea de lujo o no, pero que fabrica en grandes producciones, que saca pues cada año X temporadas, que siempre tiene que tener como novedades en la página web. Y por otra parte, estaban como las marcas design en las que ellos se centraban sobre todo pues en un producto, en buscar como un poco el diferencial, el decir, vale, pues a lo mejor no vendo en todas las tiendas, sino que mi bolso se puede conseguir en un museo como más una obra de arte, que no decir, tengo que fabricar, no sé, miles o decenas de miles de unidades, porque al final, incluso para nuestros bolsos, aunque nosotros hagamos una producción que siempre la hacemos pequeña, pero cada bolso se tiene que crear de manera independiente, es decir, las piezas las creamos uno a uno, no podemos hacer una plancha y de ahí sacar para hacer 100 bolsos, sino que al final cada bolso se hace de manera independiente y es al final lo que le da como el diferencial de a pesar de que dos personas puedan tener el mismo bolso, entre comillas, que sería el bolso con el mismo diseño, nunca podrán tener el mismo bolso como tal porque al final al hacerlo únicamente uno a uno, pues es donde le da la característica de la exclusividad Claro. a cada uno de ellos. Qué bueno. ¿Y cuántas personas formáis a día de hoy la marca o el proyecto? Pues te podrá sorprender porque somos nosotros dos.
Sí que es Ajá. verdad que mucha gente nos pregunta y dice, pero ¿y cómo lo hacen ustedes todo? Al final sí que es verdad que nosotros tenemos ayuda pues con proveedores, Sí, sí. pues con talleres, con artesanos que forman parte de la marca, pero no forman parte de la marca como si dijéramos como empleados, sino son como pequeñas relaciones que nosotros vamos estableciendo, que al final Ajá. sí que es verdad que nosotros intentamos que todas esas relaciones, pues ya sea con proveedores o con tiendas incluso, que sean a largo plazo, porque al final lo Claro, que intentamos es que fomentar la calidad antes que la cantidad, sobre todo. claro. Ujú. Pero sí, lo que es el grueso del trabajo nos lo dividimos Qué bueno, nosotros dos. qué bueno. Y si tuvierais que contratar a alguien porque vais creciendo y demás, ¿qué tendríais en cuenta a la hora de contratar a alguien? ¿Tú qué crees? Sara me mira a mí porque es pregunta complicada. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Pues mira, que me lo voy a jugar. Que va a sonar, bueno, igual suena un poco raro, pero que se parezca a nosotros, voy a decir. O sea, me gustaría Ujú. que la persona, no nosotros, lógicamente, físicamente, sino que se parezca a nosotros a efectos, tener una mentalidad de emprendimiento, voy a decir. Es decir, ¿por qué? Porque no me gustaría, o no creo que nos gustaría, empezar a crear un equipo, no solo que dependa constantemente de nosotros, sino que tenga miedo, por ejemplo, a crear iniciativas o dar iniciativas propias, ¿no? Yo, por ejemplo, creo mucho en el intraemprendimiento, mucho, y creo que a la gente hay que dejarle hacer las cosas que sabe hacer. No solamente que hagan las cosas que se van a hacer, sino que también aprendan dentro de la empresa. Entonces, que en mi mundo ideal o en nuestro mundo ideal, ¿cómo nos gustaría que nuestros colaboradores internos, nuestros empleados, nuestros compañeros sean, pues, frikis como nosotros, que quieran hacer cosas? También es un reto grandísimo crear un entorno en el que nosotros podamos decirle, mira, juega, ¿no? O sea, esto es un negocio, pero puedes crear cosas. Es difícil crear ese ambiente, nunca lo hemos hecho, pero bueno, están nuestros planes 100%. Entonces, si me dijeras cómo debería ser, más que decirte, mira, pues me gustaría que sea proactivo y tal, lo que me gustaría es que sea un emprendedor, voy a decir, alguien que crea en el proyecto y que se pueda desarrollar en él, que pueda crear cosas, que sepa que esto es parte también de él y que pueda, pues, experimentar. Qué bueno. Y si volvierais a empezar hoy desde cero, no tiene mucho tiempo la marca y demás, pero ¿qué haríais si empezarais desde cero hoy con lo que ya sabéis? ¿Haríais algo diferente o haríais lo mismo? ¿Cómo lo haríais? Yo creo que más o menos es lo que tú dices, todavía llevamos poquito y estamos todavía aprendiendo, aunque sí que es verdad que hemos ido dando pasitos. Pero yo creo que, salvo pequeñas cosas que, por ejemplo, nosotros vivimos en Canarias, entonces vivir en Canarias, tener una empresa de producto es muy complicado, entonces Mucho. quizás eso sería un aspecto que tendríamos en cuenta antes de embarcarnos en este proyecto. Pero en cuanto a lo que es los pasos que hemos ido dando, yo creo que por nuestra forma de ser, por nuestra forma incluso de organizarnos, hemos ido como siempre sobre seguros, sabiendo que al final todas esas grandes oportunidades, por así decirlo, como brillantes que nos podían haber hecho, pues, o llegar más lejos o todo lo contrario, habernos hecho fracasar justo en ese momento, hemos sabido siempre cuáles son los cimientos que nosotros queremos ir construyendo con la marca y con la empresa y eso al final creo que es lo que nos va dando, pues, los pasos sobre seguro, por así decirlo, aunque siempre en el emprendimiento uno muchas veces no sabe y tiene que probar y tiene que jugársela y a veces sale bien y a veces no sale tan bien, pero al final siempre como ir tomando las decisiones con cabeza, sabiendo al final cuál es el camino que nosotros queremos recorrer o hasta dónde queremos ir llevando la marca. Ujú. Qué bueno. ¿Y qué es lo que os motiva a día de hoy para continuar haciendo lo que hacéis? ¿Qué nos motiva? Te voy a decir lo que me motiva a mí y después que Sara diga lo que Sí, le sí, motiva. perfecto, perfecto. Y lo que me motiva es crear. Ella te va a decir algo parecido, pero lo que nos motiva es seguir creando. O sea, yo en realidad dejé el mundo corporativo, y eso que estaba muy bien y tiene un buen puesto y la empresa muy bien también, porque tenía la necesidad de crear, ¿no? Y al final como emprendedor tienes la posibilidad de crear constantemente. Entonces, nosotros creamos esta colección que tenemos ahora en la venta,
pero estoy seguro de que hablo por los dos, constantemente tenemos la idea de cómo seguir creando y cómo seguir avanzando en esto, ¿no? Ni siquiera te hablo de rendimientos empresariales que también, sino en cuál es la siguiente parte, ¿no? Porque, como sabes, el tema del emprendimiento es bastante paradójico, ¿no? Porque tienes que mirar a largo plazo, pero centrarte en el paso que tienes justamente delante, ¿no? Entonces, Sí. mientras nos centramos en el paso justamente delante, voy a decir que también nos centramos en los tres siguientes, ¿no? O sea, mi misión o lo que hago o lo que me gusta y lo que me hace feliz cuando me levanto por la mañana es ver qué podemos hacer después, ¿no? O sea, ahora sí, pero qué podemos hacer después. Qué bueno. Sí, no, ¿Tú, yo creo que a Sara? mí ¿Algo? lo que dice él que a él le motiva a crear, yo creo que a mí lo que más me motiva es creer en el proyecto, que al final también es importantísimo y nosotros firmemente creemos que tiene potencial porque lo vemos en las acciones que se van dando en el día a día. Al final también el hecho de trabajar juntos, de pensar juntos, de planificarlo todo, yo creo que también nos ayuda mucho en el sentido de que como creo que formamos un gran equipo, bueno, creo no, formamos un gran equipo, Es verdad. al final eso ayuda mucho también a que pues tanto las ideas como los procesos, cómo se llevan a cabo, pues también vayan saliendo, que creo que sentirte a gusto con lo que haces y sobre todo con las personas que también forman parte de ese proyecto hace que sea más fácil o por lo menos más sencillo llegar al éxito o por lo menos a ir avanzando en el proceso. Ujú. Pues justo sobre el éxito os quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el éxito para vosotros? Yo creo que el éxito es, porque en parte cuando era enfermera también podía sentir que tenía éxito en la vida en el sentido de que tenía un trabajo, me gustaba mi trabajo, eh, vivía bien, vivía tranquila, pero ahora el éxito también es sentir que formo parte totalmente de lo que quería hacer y no solo de lo que quería hacer, sino que he conseguido como romper esa barrera de que al principio siempre tienes muchas dudas de y si no lo haré bien, y si fracaso, o si me arruino, o surgen todas las preguntas, es verdad. Sí, sí, Entonces, sí, desde luego. el decir, mira, pues al final soy capaz, es complicado, pero me levanto todos los días sabiendo que soy feliz haciendo lo que voy a hacer. Yo creo que eso es lo que te da la libertad aunque ahora me cueste más coger vacaciones, pero por lo menos digo, dentro de lo que cabe, todos los días me levanto y sé que abro el ordenador o me pongo a trabajar con lo que sea o preparo los paquetes o lo que sea, pues sintiendo que estoy orgullosa de lo que estoy haciendo y que es lo que me motiva a cada día querer como mejorar y seguir creando, que era lo que decía David. Sí, Qué al bueno. final el éxito, en resumidas cuentas, para mí es lo que decía justamente ella y lo que decía antes, ¿no? Levantarte por la mañana contento con lo que vas a hacer hoy. Eh, a ver, a todos nos pasan cosas, hay percances, Sí, a sí. ver, esto no es un mundo ideal, no te digo que aquí sea la casa de las maravillas y todo vaya bien, o sea, tenemos problemas, el negocio pues tiene retos, los conseguimos, a veces no, otras sí, pero, Claro. pero es eso, ¿no? Decir, el éxito, pues me levanto por la mañana sabiendo que lo que tengo por delante en gran parte lo he decidido yo, ¿no? O sea, hay una cosa que para mí la libertad es algo muy importante, es algo que podemos compaginar aquí muy bien con la empresa y, y justamente sería eso, ¿no? Saber que el día de hoy tiene un sentido. Ujú. ¿Y algo a lo que hayáis renunciado por estar donde estás hoy? ¿Dónde estáis hoy? Hombre, yo creo que lo principal a lo que hemos renunciado es a un trabajo, un Claro, salario fijo, A la unas estabilidad. condiciones, exacto, a la estabilidad total. justamente. Ahora es como un poco más montaña rusa, pero yo creo que ya cada vez vamos tolerando mejor el vivir así. Y tanto, sí, sí. Al No, hombre, final, así tenéis al- ahí siempre que no sabéis qué va a pasar el siguiente día. Eso también mola, ¿eh? claro, total, es el equilibrio, ¿no? Entre el riesgo y la seguridad, ¿no? Ni Sí, puedes estar todo el día subido en una montaña rusa, ni puedes estar todo el día apático porque tu vida es pura certidumbre, ¿no? Al Sí, final, eso es. eh, es justamente eso, ¿no? Yo diría que ambos teníamos una carrera bastante cómoda. Ella era enfermera o se dedicaba a la enfermería justamente. Y bueno, la vida la tenía más o menos encaminada en esa carrera si quisiera y yo en la mía pues igual. Entonces, pero claro, es eso, justamente lo que perdemos, entre comillas, ¿no? Digamos, apartamos más que perdemos para buscar otro tipo
sensaciones, ¿no? Y de experiencias, justamente. Sí, 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 qué bueno. Pues voy a pasar al apartado de organización, productividad y demás. Y os Ok. quería preguntar, ¿cómo organizáis vuestro día a día en temas personales y cómo organizáis el día a día empresarial? Pues es curioso porque aunque trabajamos juntos, vivimos juntos y todo, la forma de organizarnos sí que es bastante diferente. Yo creo que por nuestra forma de ser al final también necesitamos como una estructura diferente. Yo he de decir que casi todas las herramientas de productividad, de gestión que aprendo, siempre me las enseña David y siempre la verdad que me gustan, pero yo casi siempre suelo empezar como, yo sigo todavía como a la vieja usanza de, aunque nosotros nos planificamos siempre los domingos planificamos toda la semana, entonces, establecemos pues las tareas respecto a los proyectos en base a las prioridades y es con lo primero que siempre empezamos a trabajar. Pero sí que es verdad que yo todavía me gusta tenerlo todavía en una agenda en papel apuntada, decir, vale, abro la semana y veo perfectamente cómo lo organizo, a pesar de que las reuniones y todo eso, pues sí que lo organizamos con el Google Calendar y todo. Pero sí, yo necesito silencio absoluto, que eso es algo que contrarresta con lo que te dirá David ahora. Yo necesito silencio absoluto y es como que necesito estar concentrada, decir, vale, hasta que no termine las primeras tareas que son las más prioritarias, que sí o sí tienen que salir, no puedo pasar a las siguientes, aunque hay un momento que diga, es que ya no puedo seguir con esto, pero es que si no, al final creo que vamos posponiendo y no puede ser. Así que si yo me organizo así, en plan, el domingo gestiono toda la semana con la agenda y el to-doist para tener siempre pues las tareas que tengo que hacer, siempre por orden de prioridad y siempre se tiene que respetar ese orden de prioridad porque si no, ya siempre cogería las chiquitillas y no... Claro, y no avanzas con lo grande. Ajá. ¿Y tú, David? Eh, yo soy el polo opuesto a Sara. En muchas cosas, pero en otras nos parecemos. En otros nos parecemos. Ujú. Mira, mi sistema personal, por ejemplo, de productividad, utiliza 3 herramientas y lo tengo el proceso súper establecido porque yo creo que necesito obligarme más a mí mismo a seguir un Un patrón. Entonces, sistema, un patrón. exacto, necesito tener un sistema súper, súper claro al que he llegado a través de años y años y años de probar todas las aplicaciones de la Tierra, inventarlas yo, llamar a un colega para hacer una y todas las historias del mundo. Qué bueno. Y no te prometo que dentro de 2 meses hablemos y te diga que estoy haciendo lo mismo. Entonces, lo que hago ahora, utilizo 3 aplicaciones. La primera, Todoist, la segunda, Evernote, y la tercera, Google Calendar. Para mí, por ejemplo, una de las que más utilizo y que me encanta es Evernote. Normalmente mi flujo de trabajo es, tengo 2 monitores. En el monitor izquierdo tengo abierto Todoist, que tengo justamente las tareas que voy ejecutando durante el día, que comparto también con Sara. Y en el monitor principal casi siempre tengo abierto Evernote y voy tomando notas prácticamente constantemente de lo que estoy haciendo. Una especie de Zettelkasten o algo así, un Second Brain que ahora se lleva Sí, de sí, moda sí. muchos años, ¿no? Pues una cosa así. Normalmente todos los que son eventos están en mi calendar, en mi Google Calendar. Todo lo que tenga que ver con una tarea ejecutable o un proyecto que tiene dentro una serie de tareas, está en Todoist, que eso comparto los proyectos con Sara o tengo algunos míos personales, tipo, pues, no sé, hacer la compra. Y por otro lado, Evernote, que para mí es como mi base de conocimiento personal de todas las cosas, ideas que se me van ocurriendo, temas que escribo por la mañana. Yo, por ejemplo, por la mañana me levanto y escribo siempre 750 palabras de lo que me venga a la cabeza, lo escribo, ¿no? Eh, Notas de reunión, tomo muchas notas en las reuniones, lo que sea, o sea, lo que se me pase por la cabeza, abro una nota en Evernote y está allí, ¿no? Y por otro lado, también utilizamos como algo compartido, Notion, que sería como hay todas aquellas notas que no van dentro de mi Evernote, porque se tienen que compartir con alguien, con Sara, con algún colaborador, todas van a un Notion porque es más, no sé, como más, está más extendido, todo el mundo utiliza Notion para algo, entonces mandar un enlace de Notion es bastante más sencillo que mandar uno de Evernote, la gente no lo suele tener, salvo que seas muy friki del modo de Evernote.
Y creo que ya está. Por otro lado, para efectos Arbonies, nosotros autoimplantamos algo parecido a EOS hace como 3 meses, 4, que es una metodología de organización empresarial, voy a llamarle, un sistema operativo empresarial, y adaptándolo a nuestra casuística, porque somos 2 personas, creamos una serie de reuniones semanales, trimestrales y anuales. Y cada viernes, por ejemplo, nosotros nos reunimos 90 minutos y tenemos un esquema claro de qué es lo que Sí. se va a ver en cada reunión, por puntos, lo cronometramos y tal. Y es así, entonces todo lo que es la operación de la empresa y está súper protocolizada, que justamente es una cosa que también hicimos, que creo que fue un acierto, porque aún no hemos contratado a nadie, pero es probable que lo hagamos. Y ya que estábamos arrancando, que a lo mejor dice, ¿para qué montas una cosa así cuando son 2 personas y llevas 3 meses, ¿no? Yo diría que justamente es el momento de montar un sistema así, porque todos nos hemos encontrado en empresas o proyectos que todo está por hacer, ¿no? Entonces, como siempre va a haber problemas y siempre los vicios del hoy se van a multiplicar por 1 millón dentro de 3 años y vas a tener un problemón, empezamos desde el principio, teniendo un proceso que a nosotros nos sirve y en el momento en el que integremos nuevas personas en el equipo, aparte en Notion tenemos una documentación de todos nuestros procesos y tal, es simplemente enseñarle, mira, pues estos son nuestros libros y esto es lo que hacemos, entonces seguimos este patrón y justamente así creo que también podemos conseguir eso de lo que hablamos, de que la gente cree por su cuenta o que la gente tenga cierta estabilidad a la hora de hacer cosas, porque si vives en el caos, no puedes crear nada que sea consistente en el futuro, ¿no? Entonces, más o menos yo creo que por ahí hemos dado en el clavo. El tiempo lo... Sí, también yo creo que, por ejemplo, también fue una buena herramienta de organización cuando trabajamos, por ejemplo, con una agencia de comunicación, cuando Sí. trabajamos con gente con la que hacemos reuniones pues o semanales o cada 15 días, pero que sí que tenemos que establecer como unos objetivos que de una sesión a otra se tienen que cumplir. Con ellos trabajamos con Trello, entonces ahí en Trello organizamos, vale, pues esta semana nos tienen que entregar, no sé, pues este contenido o tiene que salir esto adelante o estos envíos se tienen que hacer. Entonces ahí también tanto nosotros como ellos pueden ir moviendo las tarjetas y así lo que sabemos que cuando nos reunimos en la siguiente sesión no puede haber ninguna tarjeta en pendiente, sino que tienen que estar todas en hecho. Yo creo que eso es mucho más sencillo trabajar con otra persona que quizás por email, que a veces después ya no encuentras dónde está el email, o se pierde, que a lo mejor te hago 3 preguntas y ya no te acuerdas o me contestas una. Entonces con Trello yo creo que hemos funcionado muy bien, porque así por lo menos queda muy visual de qué está pendiente, cuándo tiene que estar hecho y sobre todo que así todo el mundo pueda saber el proceso en el que están en ese momento. Sí. Así Qué que como ves, bueno. usamos un montón de cosas. Pero Sí, sí, sí. Joder, súper súper bien y toda la razón os doy de crear la cultura de empresa desde el principio y ya tener todo documentado y demás, porque cuando entre alguien no es pues lo que decías tú, David, tenemos que crear el flujo de trabajo, tenemos que crear las reuniones, o sea, os Para habéis nosotros, quitado mucho para crecer, o sea, os habéis quitado muchísimo. pues muchas gracias. Para nosotros fue, no te voy a decir complicado, pero tuvimos que obligarnos al principio. O sea, yo por lo menos, porque al final nosotros vivimos aquí y estamos siempre juntos, ¿no? Entonces la Es, tendencia y lo natural que le pasará a cualquiera, es decir, ¿para qué voy a crear nada si me voy para allá y te lo cuento, ¿no? ya. Entonces, al principio fue antinatural decir, no, no, esto lo escribimos y aunque estemos aquí al lado, el comentario lo detallamos y esto es un proceso y tal, porque al final cogemos esa costumbre y cuando venga otra persona, pues ya está, no tienes que, después de llevar 2 años solos o 3, coger otra vez, crear la cultura de que tienes Sí. que ser sí, transparente en todo, documentarlo. apuntarlo todo, detallarlo todo, documentarlo todo, es complicado. Entonces, ya se verá, yo creo que saldrá bien, ya lo veremos. Sí, Sí, yo sí, creo que lo vamos seguro. haciendo bien. Seguro. Y a mí es eso, es algo que me alucina, esa disciplina que tenéis los dos, porque yo, por ejemplo, crear algo con mi mujer, que por cierto también es enfermera, sería algo, no sé, como muy raro, ¿no? El ser estricto, sobre todo al principio, claro, vosotros una vez que ya vais rodando, pues ya te vas haciendo, pero al principio
con alguien que tienes tanta confianza y qué tal, tiene que ser algo como que te choca y que es difícil ser disciplinado en eso, de joder, podemos aprovechar y en vez de estar haciendo esto ahora, pues nos podemos ir a hacer la compra y lo vamos hablando mientras, o mientras tal. Entonces, eso es complicado de llegar a ese camino Sí, y la verdad que os felicito porque es una pasada. gracias. Gracias. Algún emoji nos ponemos de vez en cuando también. Sí, Ah, bueno, sí. eso está bien, eso está bien. Eso dentro de la cultura, dentro de David, la cultura de empresa también. está en mi to-do-ist. Si no está en mi to-do-ist, no está hecho. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. De media, ¿cuántas horas diríais que trabajáis al día? Hombre, yo creo que dependiendo de lo que se considere trabajar, porque en el momento en el que trabajaba de enfermera, por ejemplo, Sí. pues teníamos, lo sabrás por tu mujer, pues tienes unos horarios y entras a una hora, sales a otra hora y ya está. Ahora que yo me encargo un poco más de la parte creativa, es como que necesito horas simplemente de pensar y cuando ya me siento ya sé perfectamente lo que tengo en la cabeza, cómo lo tengo hecho y cómo lo quiero ejecutar. Entonces, ahí depende de lo que calculemos. Hay días que, bueno, esta semana pasada dijimos, mira, vamos a cogernos un par de días de vacaciones y justo uno de los supuestos días de vacaciones, al final había un problema con un tío, teníamos que conectarnos y le decía, Dios, que ves que no me puedo coger ningún día de vacaciones. Pero yo creo que es eso, que ahora en lo que es el emprendimiento es mucho más también de pensar y, o sea, tienes que hacer como todo, el pensar y el ejecutar. Entonces, si estamos siempre pensando, consideraríamos que estaríamos todo el día trabajando. Pero porque al final yo creo que es eso, simplemente es como que necesitan las ideas un tiempo como de reflexión, de ver cómo se pueden ir avanzando y después en el momento en que las ejecutas, pues quizás haya días que más de... Antes yo trabajaba turnos de 12 horas, entonces mm, o muy pocas veces diría que trabajo ahora 12 horas, o prácticamente nunca en lo que es la parte de ejecución. Pero muchas veces yo, o sea, me costó cambiar el chip en ese sentido, de que antes sabía que cuándo entraba y cuándo salía, y ahora es como que necesito como primero pensar y cuando ya me siento es cuando ya sé perfectamente cómo lo tengo todo estructurado. Pero no sé, ¿tú qué crees? Sí, ¿Cuántas horas trabajas? todas y ninguna. Pero porque justamente, todas y ninguna, porque es Sí, sí, justamente sí. lo que dice ella, porque al final aquí no tienes que fichar, ni quieres fichar, que es lo más bonito de todo, ¿no? Al Claro. final siempre digo lo mismo y espero no arrepentirme nunca de decirlo, y es que creo que tenemos los emprendedores el trabajo más bonito del mundo. Ujú. Dentro de ciertas cuestiones que tenemos que tener cuidado, es decir, todos tenemos raíles, ¿no? Esto no es la libertad Sí, absoluta, todos tenemos claro. raíles, ¿no? Pero, pero podemos hacer prácticamente lo que queramos, nos equivocamos, ¿no? Y tal, pero es lo que dice ella, al final, y tú lo sabes, estás constantemente pensando. Cuando tienes un proyecto, estás constantemente pensando. Estás afuera, estás en una piscina, estás en la playa, estás donde estés de vacaciones, comiendo. Da igual porque te viene una idea de, mira, ¿y si hacemos esto? Y estás En trabajando. la, en la ducha a mí se me ocurren ideas fantásticas que tengo que tener el móvil ahí al lado y lo cojo mojado para apuntarlo, porque es que si no se me olvida. Exacto, para Sí, mí empecé teniendo una libretita, pero no era práctico y siempre, casi siempre tengo el móvil encima para acceder a Todoist o Evernote, porque claro, se te ocurre lo que sea y Sí, eso es trabajo, ¿no? Cuando tú sí, tienes un horario de ejecución, ¿no? Que terminas a las 5 de la tarde o 12 horas de guardia o lo que sea, pues terminas, te olvidas y ya está, y ya dejaste de trabajar. Pero sí, como empresario, como emprendedor, además porque casi todos somos un poco frikis justamente de crear y hacer cosas, pues al sí. final es justamente eso, todas y ninguna, porque estás trabajándolas todas, pero estás disfrutando en gran parte de ellas. Hay algunas que son Ujú. sí. un poco jodidas, pero muy bien. Entonces, al final, en cuanto a horas, como decía ella, pues eso, 12 horas, No. no es que me pegue aquí todos los días 12 horas, porque no es verdad, pero sí es verdad que el cerebro tampoco tiene un interruptor de ahora no pienses, Sí, sí, y al sí. final estás todo el Eso día es. metido en esto, pero bueno, para mí es Ajá, un qué bueno, Sí. qué bueno. ¿Y cuáles diríais que son las principales distracciones que tenéis mientras trabajáis y cómo las evitáis? A lo mejor será un poco egocéntrica, pero David dice que cuando yo trabajo concentrada se me caen hasta los es brazos. una máquina, Porque, es una o sea, máquina. intento poner el móvil lejos, eso sí que es verdad, pero prefiero decir, estoy, no sé, 3 horas totalmente concentrada y no distraerme y después ya tener
tiempo libre o de hacer cosas que no requieran mi atención total, que decir, vale, me concentro una hora, paro 15 minutos, me concentro otra hora, paro 15 minutos, porque al final yo creo que eso para mí es bastante más complicado. Entonces lo que intento hacer es eso, estar en pleno silencio, concentrada, que muchas veces me acuerdo que cuando cosía en casa de mi suegra, en casa de la madre de David, me concentraba tanto que me decía, pero no quieres ni agua ni ir al baño. Y me decía, no puedo, o sea, Tengo que terminar. Exacto. Pero, y ahora trabajando igual, o sea, prefiero concentrarme y sacar las tareas que tengo pendientes y después ya saber que es como mucho más distendido que por ejemplo, es organizar como tiempos de concentración y descanso, tiempos de concentración y descanso. Yo creo que eso, en mi caso, no me funciona, pero Qué sé que hay bueno. mucha otra gente que sí que le funciona mucho el trabajar con pomodoros o trabajar así. Ujú. Como a mí, por ejemplo. Ujú. O sea, yo soy justamente todo lo contrario en ese sentido. Eh, Utilizo una aplicación que me está gustando mucho, también aprovecho por si a alguien le sirve, que se llama Ajá. Brain.fm, que es audio. O sea, Ujú. me dice que necesitas silencio absoluto. A mí me pasa lo contrario, necesito... no sé muy bien cómo funciona esta aplicación, que le eche un ojo, o échale un ojo tú también, Ajá. Javi, que seguro que te mola. Tiene que ver con el tema este de los sonidos de ruido blanco y tal, de esos como Los que se... binaurales y cosas de esas, ¿no? Exacto, justamente, justamente. Pues es una pasada, o sea, a mí me Ajá. ayuda mucho a concentrarme y es verdad que muchas veces me concentro con música muy alta puesta en los oídos o ese tipo de música que es como una especie de trance y tal, ¿no? Y normalmente trabajo mejor por ráfagas cortas de concentración, normalmente, que es lo contrario a lo que dice ella, ¿no? Y a lo mejor necesita silencio absoluto durante una serie de horas y es capaz de pegarse una maratón de concentración. Yo no, yo necesito también estar aislado, o sea, pero normalmente con algún tipo de música, sonido puesto. Y normalmente funciona mejor por pomodoros. Estuve años muy enganchado a trabajar cada 25 minutos, descansar 5 y tal. Y así, sobre todo proyectos largos, que, por ejemplo, escribir, ¿no? Escribir algo tipo un libro, ¿no? Ujú. Es raro que me siente y escriba 3 horas, ¿no? Sino que escribo 25, descanso 5, escribo otros 25, 5 y así puedo estar 16 horas si quieres, pero necesito Ajá. esa disciplina Ese justamente de paroncillo. concentración. Sí, Qué totalmente. bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y algo que tengáis que os haga ser más productivos? ¿Alguna rutina o algo que...? Alguna rutina, voy a decir justamente, yo me despierto muy pronto por la mañana y lo primero que hago para ser muy productivo, como te dije, escribo por las mañanas 750 palabras con mi teclado en Evernote, ¿no? Y vacío mi cabeza. O sea, una cosa que me ayuda mucho, 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 mucho a ser productivo, contra todo pronóstico, no sé si a la gente también le ocurre, es vaciarme primero la cabeza de todas las ideas que tengo, de todo lo que me pase por la cabeza y justamente tener un ratito antes de empezar a trabajar, por eso me despierto tan temprano, para pensar en mis historias, para preparar proyectos, para lo que sea. O sea, la productividad para mí, o mi truco para la productividad es despertarme mucho antes, soltar primero lo que me ha venido a la cabeza durante la noche y después organizar un poco muy por encima cómo va a venir el día sin meterme en ejecuciones locas, o sea, sin meterme a trabajar demasiado, más o menos plantear cómo va a ir el día, justamente por eso, para luego poder sentarme por ráfagas cuando toca trabajar y tener como un pequeño tiempo para mí, para inventar, para hacer temas más creativos, menos presión y más expresión, ¿no? Y Ajá. después Qué ya bueno. el día va rodado, sí. Qué Y yo bueno. creo que todo lo contrario, o sea, yo necesito primero tener como un ratito de saber cuáles son como a gran escala los proyectos que tengo que hacer en el día, como desglosarlos en tareas y en el momento en el que ya me siento, ya sé las tareas una a una que tengo que ir haciendo y simplemente ejecutar, 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 ejecutar. Ujú. No tanto la parte de pensar, o sea, esa parte como la sacaría y la parte de que es de trabajo concentrado, como yo le llamo, es simplemente sabiendo perfectamente cuáles son las subtareas que logran alcanzar el proyecto, pues simplemente ir ejecutando hasta terminarla. Ujú. Qué bueno. Pues vamos a pasar al bloque de redes sociales, porque hasta donde sé publicáis contenido como marca y bueno, tú David estás más activo en tema LinkedIn y demás en tu marca personal. Entonces, os quería decir qué os impulsó a crear contenido en redes sociales y cómo creéis que os puede ayudar. Al final yo creo que en redes sociales nos dividimos un poco lo que es la parte de cliente final o la parte que es tienda. Ujú. Entonces, como
A mí me gustaba mucho más la parte, pues eso, del contenido en vídeo, de un poco más de interacción. Pues yo me encargué más de lo que es la parte de la marca en Instagram. Y David, que ya era como influencer de LinkedIn, No digas eso, no digas eso. pues se quedó Por favor, con ya la me parte gustaría. con la parte de LinkedIn, que es lo que más le gustaba. Al final yo creo que, como en todo, lo que hemos hecho es coger lo que más le gusta a cada uno, que en casi todo, por suerte, no nos pisamos. Es decir, No, que no nos Claro, gusta a los dos lo mismo, sino qué que al bueno. final complementamos cada una de las cosas, y en redes sociales yo creo que es justamente el mejor ejemplo de decir lo que a él más le gustaba es en lo que él más se centra, que vendría a ser la red social LinkedIn. sí. Y lo que más me gustaba a mí o lo que más consumía es lo que más me encargo yo, que en este caso es el Instagram de la marca. Sí, justamente Qué bueno. fíjate que nos completamos o nos compenetramos muy bien, ¿no? Porque ella te habla de algo que es justamente lo contrario a lo mío, pero que Sí, sí, qué ninguno bueno. siente la necesidad de meterse en la responsabilidad del otro, porque cada uno gestiona su productividad, sus proyectos y tal como quiere, y eso es lo que hace que nos vaya tan bien, voy a decir, ¿no? Por ejemplo, yo en Instagram, que es lo que lleva ella justamente, o lo que ella es su responsabilidad, ¿no? Eh, yo sé que yo lo haría muy, muy mal, o sea, porque a lo mejor ella tiene una visión mucho más estética, voy a decir, del contenido. Al final, en los bolsos, el diseño que tú ves sale de la cabeza de Sara, ¿no? Entonces, yo sé que yo puedo colaborar de alguna manera y puedo dar mi opinión y decir y tal. Al final, quien lidera la parte visual de diseño y de estética es Sara. Entonces, Instagram es puramente visual, y ahora con la parte de vídeo que obligan a todos los usuarios no obligan, pero sí, Sí, sí. a crear vídeo para que sea relevante, al final es creatividad pura, ¿no? Entonces Sara ahí, eh, vamos, me pega mil vueltas, ¿no? Y aparte que a mí no me interesa tampoco eso, ¿no? Entonces, también justamente las dos redes se dividen perfectamente para los dos canales de venta que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Instagram es muy probable que sea más llamativo para lo que es el cliente B2C, ¿no? Es la persona, cliente final, que compra un bolso, se lo pone al hombro y sale a la calle. Y por otro lado, LinkedIn, que es un mensaje también positivo, también incluimos imágenes y tal. A lo mejor ahí podremos encontrar más colaboradores tipo tiendas multimarca de lujo, que son las que también clientes nuestras que compran nuestros productos para venderlo en su punto de retail, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Nuestro e-commerce servimos al cliente final, y con nuestras alianzas comerciales, pues a las tiendas que también sirven al cliente final, ¿no? Entonces, al final, eran dos sitios donde teníamos que estar, y las redes sociales me refiero, y por suerte, pues cada uno fue como a su lado, cada uno eligió y se Sí. fue cada uno a su sitio, entonces perfecto. Qué bueno. ¿Y organizáis el contenido de alguna forma para cada una de las redes sociales? ¿Tenéis un planning de contenido? ¿Lo tenéis hecho de alguna forma o vais publicando según os sale? Yo normalmente lo suelo gestionar a través de Canva. Así que es verdad que primero siempre como que separo las fotos de los bolsos en función del diseño que es, y entonces así más o menos me puedo hacer una estructura de qué bolso quiero en cada momento, pero después para hacer la planificación pues sí que intento siempre tenerlo siempre programado de antemano, más que nada para que al final sea mucho más sencillo lo que hablábamos al principio, que no sea todo el tiempo pensando qué tengo que subir hoy, sino que el día que me siento y organizo, pues ya estructuro, pues a lo mejor Ya es una haces. semana o 10 días, Claro. y después ya simplemente pues ir subiendo, y por supuesto estar presente en el sentido de que pues cualquier interacción o cualquier mensaje sí que se pueda responder en esas 24 horas, pero para mi paz mental creo que es más sencillo organizar a largo plazo, Sí, sí, desde y, luego. y que al final también queda más organizado, porque si no depende del momento del día en el que me coja o dependiendo del estado de ánimo, si me gusta mucho una foto la voy a subir y a lo mejor ya me descuadra, que en otro momento diría, mira, no pasa nada, pero como es el de la marca y no el personal, pues al final como que tiene que mantener la estética que queremos para que siga al final lo que hablábamos al principio del sector del lujo. Sí, Sí. yo diría que... Justo. Bueno. Perdóname, perdona, dime. No, nada, nada. Justo que yo trabajo igual, como os decía antes, esto lo estamos grabando a principios de enero y se va a publicar a principios de febrero. Entonces,
Claro, Porque claro. al Sí, final, para mi paz mental, el tener mucho contenido hecho es como maravilloso. Sí, sí. Perdona, yo, David, que te he cortado. no te preocupes, yo digo que la paz mental mía la tengo garantizada porque mi clave es copiarme de Sara. No, lo que yo en realidad tengo también un plan de contenidos. Normalmente cada día de la semana hablo sobre un tema y eso lo tengo por defecto, pero sí es verdad, si lo de copiarme es una broma, sí miro por el reojillo a lo que está haciendo Sara en Instagram para que todo tenga una coherencia, ¿no? Es decir, sí que es verdad que no nos sentamos decir, vamos a ver cómo lo organizamos todo a la... O sea, yo creo que es una cuestión de que yo confío 100% en lo que hace ella y Y ella en lo que viceversa. hago yo. Entonces, sabemos qué es lo que va a hacer cada uno y cuál es nuestro plan. Yo sé de qué voy a hablar el miércoles, por ejemplo. Eh, pero a la hora de crear el contenido, por ejemplo, si no lo tengo ya programado, miro qué es lo que está haciendo Instagram, ¿no? Por no decir qué es lo que está haciendo Sara, qué es lo que está pasando en Instagram, para tener una cierta coherencia y que vayamos todos un poco de la mano, pero vamos. Ujú, qué bueno. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista, que es sobre aprendizaje. ¿De qué forma seguís aprendiendo a día de hoy? Pues yo creo que al final lo que te decía, con formación reglada, por así decirlo, pues sí que es verdad que creí que al principio, antes de empezar con la marca, tenía que tener algo de conocimientos, que fue cuando hice el máster de creación de marcas, porque al final eso como me dio un concepto global de lo que es la industria, por así decirlo, y Claro. cuáles eran como los primeros pasos a seguir. Pero después yo creo que muchas veces es más a través, pues eso, de cursos que vemos de otros emprendedores que nos van contando su experiencia. También aprendemos muchas veces conforme vamos dando pasos, en el sentido de que, pues eso, tema de envíos, tema de aduanas, gestiones, todo eso vamos aprendiendo un poco a medida que se nos van dando como esos pequeños obstáculos. Entonces al final el solventar uno ya sabes cómo solventar todos los siguientes que vengan. Pero yo creo que sobre todo eso, que al final rodearnos de otros emprendedores, hablar con otros emprendedores, lo que nos da como una visión más genérica también de cómo tomarnos las cosas que van sucediendo y cómo seguir avanzando. Sí, yo creo que justamente lo que dice ella, ¿no? Aprendemos haciendo, porque es la mejor manera de aprender y al final, simplemente yendo al trabajo, entre comillas, o sea, sentándonos aquí cada mañana a trabajar, aprendemos un montón, pero también es verdad que, y creo que los dos, siempre hemos invertido pasta en formación, o sea, y eso lo tengo súper claro. Los dos somos autodidactas y es verdad que hemos tenido formación formal, Sí, justamente sí. ella hizo un MBA con especialización en moda el año pasado y tal, que es formal. Pero sí es verdad que constantemente estamos formándonos e Sí, invirtiendo dinero en formarnos. Que a lo mejor no hace falta pagar todos los años un MBA, porque no es necesario. Pero si hay cualquier curso que nos interesa de ticket pequeño, medio, alto y tiene sentido con lo que estamos haciendo, tampoco te creas que no lo pensamos mucho en cuanto a invertir en eso, porque al final estamos invirtiendo en nuestra cabeza. O sea, Sí, sí, es sí, algo desde que luego. súper, pero súper claro. O sea, al final es algo que nadie jamás, pase lo que pase, te puede arrebatar lo que tú estás aprendiendo, ¿no? Entonces, sirve para este proyecto, para cualquier idea que se nos ocurra, para la vida personal, para... Ahora mismo te vas a reír, estoy haciendo un curso de cocina, ¿vale? Es muy yorra y me lo regaló mi suegra el otro día justamente, porque no es solamente también la parte profesional, sino la parte personal y es algo que también hay que cultivar, ¿no? O sea, Sí, 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 ahora desde cuando me luego. hablaste de cursos me vino eso a la cabeza, ¿no? Nosotros estamos todo el día pensando, ¿no? También es bueno que identifiques cuáles son tus intereses fuera del trabajo y que también inviertas algo de dinero o tiempo en hacer otras sí, cosas, porque En no, evadirte también. exacto, sí, no 24 horas puedes ser cofundador de Albonies, tienes que serlo, pero también tienes que hacer otras cosas, ¿no? sí, Entonces, yo por lo menos, y creo que será igual, le vemos el valor a la formación, tanto en la parte profesional, porque es lo que te va a hacer mejor profesional, como en la parte persona, porque hay que buscar un equilibrio que al final te haga seguir siendo feliz y seguir adelante, porque si no, no exacto. caminas. Sí, sí, desde luego. Yo igual, a mí también me gusta mucho la cocina. Así Sí, que ya, si viviéramos un poco más cerca, sí, Sí. podríamos cuadrar, la verdad. Pues nada, chicos, las últimas preguntas. Yo siempre a mis invitados les pido 3 recomendaciones de libros y de podcast. Así que ujú. darme, si queréis, 3 cada uno o 3 entre los dos, lo que queráis. Vale, yo de podcast, la verdad es que no te puedo decir, porque soy Ujú. más bien de picotear.
O sea, soy más ¿Vale? de episodios sueltos Ujú. que de compromisos a largo plazo con podcast. Y de libros, voy a decir uno que leí hace poco, que me gustó mucho, para perfiles más generalistas, que sé que algún invitado tuyo también se ha denominado generalista a sí mismo, Sí. Sí. que se llama Refuse to Choose. Mi inglés no es perfecto, dice algo tipo, ¿cómo es? Niégate a Sí. elegir, o una cosa Niégate a así. elegir, sí. O me niego a elegir, una cosa así, de Barbara Shah. Y es un libro muy, muy bueno para aquellas personas que sientan que tienen demasiados intereses y no son capaces de centrarse en ninguno, ¿no? Pero lo plantea de la manera de que no eres una persona que estés rota o que no sepas comprometerte, sino que de alguna manera tu expansión creativa es brutal y necesitas pues, una serie de métodos para dirigir esa atención o esa fuerza creativa a diferentes proyectos sin sabotearte a ti mismo, ¿no? Hay muchas Ujú. personas Qué eso bueno. de empiezo muchas cosas y no termino nada, ¿no? O sea, ¿cómo gestionar eso? Eso es un libro que a mí me encantó y lo leí hace poquito y que lo recomiendo 100%. Y no sé si a ti se te ocurre alguno más. Sí, bueno, antes de emprender, él me regaló Mm. uno que se llama El libro negro del emprendedor, no Sí, sé sí, hombre. si lo conoces. De Triad de Y Bes. Sí, justamente. sí, y entonces creo que es importante leerlo porque al final muchas veces, yo creo que nos pasa a todos, incluso cuando somos adolescentes y vamos a elegir una carrera que no sabes después a qué es lo Claro. que te vas a enfrentar, Sí. o que muchas veces cuando la gente termina no era lo que se esperaba, por así decirlo. Entonces yo creo que recoge bastante bien pues todos los aspectos que hay que tener claro, cómo afrontarlos. Y si una vez cuando te lo leas pues todavía sigues queriendo, pues por supuesto que adelante, yo animo a todo el mundo que quiera emprender. Pero sí que es verdad que sabiendo por lo menos a los problemas a los que se puede enfrentar porque creo que si no la gente va como un poco a la deriva porque muchas veces lo que nos plantean son simplemente los casos de éxito. Entonces, los casos de éxito están genial y por supuesto que hay que fiarse de ellos, pero también hay que saber cuál es el otro lado o la otra cara de la moneda, es decir, por lo menos saber todas las situaciones que se pueden ir dando y cómo poder irlas superando. Ujú. Así Qué que yo creo bueno. que está muy guay. Sí. Y como tercer libro, voy a decir más que un libro, esto es algo que he descubierto con el tiempo y me ha costado mucho descubrir, y que tiene que ver con lo del curso de cocina. Más que un libro, me gustaría dar la recomendación de que se lea no solamente no ficción. Sí, Es sí, decir, sí, desde luego. yo por ejemplo leo mucho, pero llevo años obsesionado con leer libros de no ficción, de productividad, de la empresa, de no sé qué, no sé cuánto, igual que el curso de cocina, que tienes que cogerte un ratito para ti, para aprender otras cosas que no tengan nada que ver con temas que puedas meter en un Trello. También es importante, creo, que pares un momento y digas, mira, esta semanita o estas 2 semanas me la voy a coger para leer un libro de ficción, una novela histórica que me gusta mucho, descubrí a Posteguillo hace poco y ese hombre lleva años escribiendo y me gusta mucho. Pero es eso, entonces sería a lo mejor Refuse to Choose, el que tú dices Sí, de el libro negro del el emprendedor. libro negro del emprendedor, que es increíble, y la última recomendación por mi parte al menos, que cojas un libro de ficción, novela, algo que no tenga que ver con estar todo el día en la brecha allí Sí, pegando sí, tiros en desde el luego. trabajo y que te relaje porque al final va a venir mejor hasta para emprender, para el trabajo, para todo, porque es eso, no somos máquinas y necesitamos también darnos un cariñito de vez en cuando a nosotros mismos y es una manera de hacerlo por mi parte perfecta. Sí, ¿no? Y al final que de todo salen ideas, que no, Total, es decir, que muchas veces lo que tú dices, pues total. estando en la ducha, estando en la playa o estando leyendo algo que no tiene nada que ver, es cuando intentas asociar, porque al final es lo que dices, que aunque tú puedas disfrutar, que es lo importante, de saber cómo diferenciar un poco cuánto es la parte de negocio y cuánto es la parte de ocio, pero que al final en esos momentos de disfrute, cuando ves un poco con perspectiva la empresa, el trabajo, el proyecto, lo que sea, es cuando muchas veces también vienen ideas que pueden después aplicarse. Así que, por supuesto, nosotros defendemos también los libros de novela Sí, sí. y de Qué ficción bueno. que nos encanta. Totalmente de acuerdo. De hecho, alguno de mis invitados me ha dicho que recomienda Harry Potter porque fue el libro que le incitó a leer, ¿no? Y cosas así. O sea que yo, de Sí, hecho, siempre pido recomendaciones de lo que se os ocurra. Así que, perfecto. Perfecto. Y la última pregunta. ¿Dónde podemos encontraros? Tanto a nivel personal como a nivel de marca. sí, pues yo hablo por la marca. Nosotros siempre vendemos a través de la web, que es arbonies.com.
Y como hablábamos antes, tanto a través de Instagram, igual Arbonies, como a través de LinkedIn, pues nos pueden encontrar. Y ahora pues estamos un poco pues intentando buscar pues tiendas multimarca, puntos de venta, así que tan pronto los tengamos pues te avisaremos para que puedan verlo también. Así que yo creo que principalmente ahí. Bueno, y en Canarias si vienen, nosotros encantados de recibirles. Total. Yo lo mismo, al final es eso. Ya saben que Sara está a los mandos de Instagram, yo a los de LinkedIn, pero es eso, arbonies.com, nuestra tienda online, o buscando Arbonies directamente en LinkedIn apareceré yo, aparecerá la marca, y Arbonies en Instagram, que es arbonies.com, si no me equivoco. Sí. Y ahí estamos. Así que nos vemos ahí. Perfecto, pues de verdad ha sido un placer compartir este rato con vosotros. He aprendido mucho con vosotros, así que una pasada. Y nada, espero que os haya gustado, que hayáis estado cómodos. Mucho. Y de verdad, pues muchas gracias. Y Gracias muchas gracias a ti. a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.